placer de contar con una gran figura. Yo sé que a él no le gustan estas, No. estas introducciones, estas presentaciones, pero permítanme porque en mi opinión él se lo merece, sinceramente él se lo merece. Quiero contarles que hoy vamos a tener, ya lo tenemos, lo están viendo ustedes, por supuesto, a Rubén Segal, mi querido Rubén Segal, que es, para quienes no lo conocen, él es docente internacional con especialidad en dinámicas de grupo, comunicación, creatividad. Y para aquellos que lo conocen, Rubén suele impartir talleres de entrenamiento teatral, hace teatro musical, teatro social, entrenamiento emocional también a través del ritmo en diferentes países. Es Dynamic Master en Educación Holística, allá lo hizo en Barcelona, y por supuesto que recorre el mundo por distintos países llevando su práctica, su danza, su manera de conversar a través de la danza, de las emociones y de la corporalidad. Así que esta noche, como les decía anteriormente, vamos a tener tenemos la presencia de Rubén, quien nos va a deleitar con su experiencia y va a compartir esto que hoy hemos llamado, esta webinar que hemos llamado, el latido de una conversación. Chao, Muy chao. buenas noches, Rubén, y muy bienvenido a este espacio de conversaciones semanales que tenemos a través de Nacer. Gracias, Edu. Aguanté bien, la presentación. No, no, no me puse ¿Aguantaste? colorado. Sí. Bueno, bueno, qué Así que gusto, qué bueno, placer tenerte gracias por la aquí. invitación, obviamente. Por favor, el agradecido soy yo. Somos con Nati, que realmente te queremos mucho, te apreciamos. Y bueno, bienvenidos a todos los que se están conectando tanto por Facebook como por Zoom, que nos están siguiendo desde ambas plataformas. Estamos transmitiendo desde Zoom, desde la plataforma Zoom, en directo por Facebook. Así que vamos a tener, aquí Nati nos está haciendo la asistencia a través de Zoom y nos va a transmitir los mensajes de Facebook que nos envía la gente y los vamos a leer a medida que vayamos conversando, ¿sí? Bueno, Rubén, y un poco para comenzar a conversar, esta propuesta que juntos pensamos en esta propuesta de decir, ¿qué tenemos para ofrecerle a nuestra comunidad, a nuestros seguidores que comparten semana a semana estas propuestas? Dado que este espacio está relacionado con un espacio conversacional, yo arranqué con el seminario este que ya comenzó este lunes, de conversaciones difíciles, es decir, gestión de conversaciones difíciles. La idea es, yo diría que hoy vamos a dejar de lado conversaciones difíciles y vamos a hablar de conversaciones creativas, conversaciones para crear valor, conversaciones para la creatividad. Nada más y nada menos que de la mano de un gran creativo como Rubén Segal, que nos acompaña hoy, esta noche, a través de Zoom y para Facebook. Mira, ya que decís eso de la conversación creativa, me haces asociar con un libro que quizás mucha gente que nos esté escuchando ha tenido la suerte de poder leerlo, que se llama Free Play, que es con un subtítulo que es La improvisación en la vida y en el arte, de Stephen Nachmanovich, que es un violinista, que es como de los libros sobre creatividad más, así, más formidables, más exquisitos que uno puede leer. Eh, y él cuenta en un momento dado, casi en el inicio del libro, que cuando él tiene charlas con la gente y la gente le dice, no, no, yo no sé improvisar, no me haga a mí improvisar, maestro, que no, no, me da miedo. Él dice, pero es que lo único que somos verdaderamente, naturalmente, todos los seres humanos, somos improvisadores. Porque en cualquier conversación, y si quieres tomamos esta, se produce un hecho sin precedentes, que es no se va a poder volver a repetir de la misma manera nunca más en la historia del universo. Esta Claro. conversación como cualquiera. Entonces, y que Nachmanovich dice, y qué pena que nadie se da cuenta de eso, porque entonces estarían más disponibles para seguir jugando a improvisar en lo que sea, porque ya naturalmente todas nuestras conversaciones a lo largo del día, con quien sea, como sea, no importa si es fácil o difícil la conversación, son improvisaciones que no se vuelven a repetir. Son formas de danza hablada que nunca más se vuelve a repetir la misma coreografía porque te cambia la música, porque cambia las palabras, porque cambia el lugar, porque cambia el estado de ánimo de cada uno. Sí, nunca más va a ser igual. Tiene esa contundencia, ¿no? Y me hiciste asociar, ahora que decías lo de las conversaciones creativas,
con esto que propone Nachmanovich, ¿no? Nada, un No, no, detalle. me parece El- excelente que comparto. Yo conocí a Nachmanovich de la mano de Rubén y me fascinó esta propuesta de de la improvisación tanto en la vida y en el arte, como decía Rubén. Esto de que todos somos grandes improvisadores, ¿eh? Y que permanente estamos produciendo conversaciones espontáneas y que, como decías recién, Rubén, que si tomáramos en cuenta que esta conversación así, de esta manera, no se va a repetir nunca más, es Nunca única más. e irrepetible. ¿Eh? Sí, sí. Y eso es muy contundente. Es decir, si uno tuviera la dimensión de que es así, solo para en este instante, y es efímera, y que aunque quieras reproducirla, aunque te la escuches, y después la quieras volver a repetir, no hay manera de volver a repetirla. Pero eso, entonces, a eso lo llevas a cualquier ámbito después. Ujú. Porque si quieres en el ámbito teatral, bueno, todo el tiempo estamos enfrentándonos a ese tipo de circunstancias, pese a que uno tiene preparado ahí todo el material. Sin embargo, aún teniéndolo preparado, nunca es igual la función, nunca es igual. Aunque digas las Desde mismas cosas, y ahí sí dices casi siempre el mismo texto o casi siempre la misma canción se canta que está en el guión o la misma coreografía, nadie va a cambiar ahí la danza, pero bueno, hay algo, si uno está en el presente, que no es igual que la función anterior, pues el público cambió, la situación cambió. Nosotros, estoy asociando rápido, hace unos años hicimos un espectáculo que se llamaba Encantos del Tarot. Y era como el riesgo mayor que hemos asumido, que era teatro musical improvisado. Es decir, creo, se creaba al mismo momento la música y la letra de la situación. Ahora, ¿qué disparaba en las escenas? Las cartas que el público del tarot, que el público sacaba. Alguien sacaba 3 cartas y con esas 3 cartas que salían, se creaba todo al momento y la gente no creía que se estaba improvisando todo, ¿eh? Música y todo cantado. Entonces volvían a venir al teatro al día siguiente, veían que salían otras cartas y pasaban otras cosas, o a veces te salía en la misma noche 3 veces, por ejemplo, la carta del mago, y habías hecho algo improvisado con el mago en la escena anterior, no podías volver a cantar lo mismo, ni decir lo mismo, había que encontrar en el inconsciente elementos como para seguir jugando y expandiendo la imagen del mago, por ejemplo. Eh, era, era increíble ese espectáculo y todo lo que tuvimos que entrenar para poder estar disponibles para crear conversaciones creativas con el público, ¿no? qué bueno. Todo Qué eso. bueno. Bueno, veo que se sigue sumando gente aquí a la plataforma de Zoom y por Facebook también, que comienzan a sumarse a partir de esta propuesta. Y para continuar esta charla amigable que tenemos con Rubén sobre conversaciones creativas en este contexto, para aquellos que no lo conocieron, a Edward Hall fue un antropólogo, investigador, gran investigador, antropólogo estadounidense, que es muy recordado por haber desarrollado un concepto de proxemia. Y lo traigo a colación porque yo sé que Rubén trabajó mucho trabajando la base, la teoría propuesta por Edward Hall de proxemia, explorando todas las cohesiones culturales y sociales. Contame algo de ese trabajo que hicieron y de esa brillante experiencia que tuvieron. A ver, déjame también, porque la mayoría no conoce a Edward Hall, igual que Ujú. yo no lo conocía. Yo me tardé más de 40 años de mi vida, lamentablemente, en saber que existía un increíble trabajo de investigación durante 30 años que hizo él. Para los que nos están escuchando, Edward Hall tenía una intuición, Ujú. y la primera intuición fue tratar de estudiar, como antropólogo, el espacio en el ser humano, en la comunicación humana, cómo nos manejamos nosotros en el espacio. Primero investigó mucho eso y sacó un libro en ese momento que llamaba La dimensión oculta, Mm. porque él veía que nos movíamos en los espacios de una manera inconsciente, ordenando nuestros espacios. De ahí saca el concepto de proxemia, porque él veía que acomodábamos nuestras distancias espaciales entre unos y otros en todas las conversaciones, de una manera casi Ujú. matemática y muy enterrada en el inconsciente.
pero eso lo fue viendo antes en los animales. Él estudiaba la disposición espacial de las distintas familias de animales, por ejemplo. Cómo Ujú. algunos vuelan en línea o se manejan en línea, como otros se manejan en manada, grupalmente, casi en racimo, y cómo se podían comunicar para hacer los giros en el espacio sin que se entorpeciera las distancias interproximales entre eso. Entonces, por eso se quedó cautivado con el manejo del espacio y estuvo muchos años investigando eso. Y después dijo, pero dentro del espacio hay una temporalidad, que es la que está por detrás de todo. Esa fue la segunda visión que tuvo. Por lo Ujú. tanto, espacio-tiempo es el ritmo. Eso no lo digo yo, que a mí ya me conocen que me gusta el ritmo, sino que eso lo dice Hall. Y entonces empieza a hacer su último trabajo antes de morir, que duró 30 años, en los 5 continentes, en donde fue a filmar, en donde la gente, donde había acúmulos de gente, mercadillos, bibliotecas, plazas públicas, estadios, en todas las culturas, reuniones de ceremonias de los pueblos originarios, eh, buscaba lugares, patios de escuela, y filmaba sin el audio, sin el audio, porque lo que estaban queriendo encontrar era qué hay detrás de Ujú. toda la conversación y comunicación humana aparentemente verbal. Eh, ¿Qué hay detrás qué es lo que mueve al ser humano en toda su transacción comunicacional? Y es increíble la investigación que hacen, porque además tuvo la fortuna él de ser recibido por muchas comunidades aborígenes que no dejaban entrar, Ujú. como los Hopis. Él convivió con los Hopis, él descubre un montón de cosas y empieza a ver las diferencias de ritmo inconsciente que hay en las distintas culturas. Como algunas culturas son más de cerebro izquierdo, como la nuestra, que entonces no son afines a determinadas formas de conversar o de aproximarse al otro, se desafectivizan, y como otras culturas necesitan estar más cerca y casi que son, todos los encuentros son como danzas y música, aunque no esté sonando la música ni estén haciendo una coreografía. Eh, Uno de los grandes ejercicios que hace con la cámara era que él puso a investigar un montón de estudiantes suyos durante años con un formato que veías, micromovimiento de los cuadros de la película, para que Sí. todos pudieran captar la mínima acción de las personas dentro de la comunicación. Y ahí empiezan a descubrir que detrás de todo estaba el ritmo. Y Hall decía, algún día esto que está en el inconsciente y que nosotros estamos investigando, ya va a poder ser practicado a favor de una mejor comunicación humana, para que los seres humanos descubran que lo que les mueve siempre no es el lenguaje hablado, sino un espacio-tiempo que lo da el ritmo del encuentro, que los aglutina en una danza conversacional. Pero él habla que eso está mucho antes de que uno empiece a expresarlo con la palabra. Es más, ellos descubren muy sutilmente, vamos a decirlo así, así como un átomo varía su vibración y se convierte en partícula o se convierte en luz. Bueno, las variaciones de ritmo en un lenguaje, en determinadas regiones del planeta, Sí. transformaron los lenguajes y lo Al último convirtieron idioma. en otro idioma. O sea, Ujú. la aparición de los idiomas fueron variables en el ritmo, depende de la región. Esto también es parte de la investigación de Hall. Variaciones de ritmo, es decir, variaciones Varias, de ritmo, variaciones rítmicas sí, generaron los distintos idiomas. sí, que no son ritmos que están en la conciencia, porque el planteo es no confundir este concepto rítmico con, como nos enseñaron, que el ritmo es parte integrante de la Mm. música, como armonía, melodía y ritmo. Es pre-musical, sería. El ritmo es como un reflejo. Sí, no, no el ritmo. La música es como un reflejo sonoro de las estructuras rítmicas que ya Ujú. están en el interior del ser humano. Ellos plantean que todos nosotros, inicialmente, lo primero que fuimos al ser gestado fue una máquina pulsátil. Lo primero que se forma es el corazón,
y que es producto de una sincronía entre espermatozoide y óvulo, que hasta que no sincronizan las vibraciones no hay gestación, y lo primero que somos es un elemento que está pulsando. ¿Para qué? Para que alrededor de esa pulsación se organice la existencia. Pero eso no es en el cuerpo humano, eso es en los minerales y eso es en el cosmos, etcétera, etcétera. Es largo de entrar. Volviendo a Hall, eh, cuando descubrimos que en realidad lo descubrimos en un libro que no era de música ni mucho menos, sino que era un libro que eran las nuevas revisiones de la egiptología. Se habían descubierto que las pirámides no eran de la época faraónica por unos estudios que se hicieron. Una época hace 20 y pico de años donde se revisó todo eso por los desgastes de las pirámides, que es muy largo de explicar. Y en ese libro, que es un libro que se llama El misterio oculto de la Esfinge, todos estos arqueólogos citaban a un antropólogo que los había inspirado para que buscaran en sus vidas arqueológicas otra mirada vinculada al ritmo y nombraban a Edward Hall. Y ahí yo dije, ¿quién es este Edward Hall? Y estuvimos muchos años buscando su libro, nos costó mucho conseguirlo, The Dance of Life, donde él habla de todas estas experiencias mucho más extendidas, cosas súper interesantes, como por ejemplo, los indios Hopis, con los que él estuvo, no tienen una palabra que pueda denominar la palabra tiempo. No existe en el vocabulario Hopi una palabra que sea representativa de decir para nosotros el tiempo. No existe la concepción de linealizar el tiempo. Los verbos de los Hopis no tienen tiempos tampoco. Son todos conjugados en presente. Y entonces, sí, todos, no hay tiempo pretérito o futuro, no hay conjugaciones de ese estilo, sino que él dice, y ellos viven en el presente y no hacen nada si no están todos en una especie de sincronía consciente, como ir a pescar, como ir a cazar, como empezar una ceremonia, como construir una cabaña. Y él tuvo la suerte de poder estar viendo esa experiencia. Y ahí habla de cómo ellos tienen un cerebro que tiene una temporalidad muy distinta para ver la realidad, porque es como si el cerebro se inclinara a descansar del lado derecho y entonces capta la realidad y la temporalidad desde otro lugar. Bueno, todas estas cosas son de Hall, todas son investigaciones de él. Bueno, lo que me habías preguntado que disparó lo de Hall fue en ese periodo que estábamos enloquecidos descubriendo las cosas que decía Hall y que a nosotros nos daba una especie de soporte científico a las cosas intuitivas o empíricas que hacíamos con el uso del ritmo en el teatro o en distintos ámbitos, nos piden un encargo de la ciudad de Ottawa en Canadá. Nosotros teníamos que ir a dar unos talleres a Montreal y también íbamos a ir a Ottawa. Una compañía de teatro francófono de Ottawa que tenía que estrenar un montaje de la ópera de Puccini, Turandot, pero en una versión no musical, sino coloquial, era todo hablado. Es una compañía grande, pero eran 10 actores que tenían que hacer 2 escenas y que estaban trabados, y el pedido del director de esta compañía decía, ya que nos vienen a dar un taller, ustedes pueden organizar algún ejercicio para ver si podemos destrabar esto que pasa en escena, que si bien no la estrenamos, hay 2 escenas que no funcionan. Los actores no se encuentran a gusto, no salen los diálogos de manera orgánica. Bueno, nosotros lo que pedimos, en ese momento yo vivía en Barcelona, que nos enviaran el audio de los textos dichos en quebecois, que es un francés distinto, porque en Quebec se habla francés, pero no es francés de París, sino es quebecois, que es más cerrado, es distinto. Pero nosotros no entendíamos nada de quebecois, pero sí necesitábamos escuchar la musicalidad de lo que sonaba todas esas 2 escenas. Nos mandan eso y nosotros intuitivamente dijimos, hagamos lo que dice Hall. Debe haber una pulsación en toda la escena
que debe marcar el ritmo de todos los textos, enterrado, pero que para que se organice todo lo que tengan que decir desde un lugar más vital. Entonces, cuando escuchábamos los textos, lo escuchábamos con otro amigo percusionista de Barcelona, los dos sentimos que una de las escenas, por lo que escuchábamos, nos parecía, pero era intuitivo, no era científico lo que digo, nos parecía que estaba en una dinámica, en una cadencia, en un beat de rock, de rock. Sí, Y la sí. otra escena, por cómo la escuchábamos, nos sonaba a flamenco, al tiempo de flamenco, que son 12 tiempos, bueno, esos técnicos, pero no importa. Nos sonaba que una escena era una canción rockera y la otra una escena, una canción flamenca. Por ahí partimos. Entonces la idea fue armar como una coreografía de percusión corporal que representara cada uno de los textos. Eran en total 40 textos, por lo tanto eran 40 patrones de percusión en el cuerpo diferentes que estuvieran escondiendo lo que era la escena hablada. Era la energía de lo que nosotros intuíamos que era cada una de esas frases que teníamos escuchando en francés. Pero para que entiendan, no es que si por ejemplo yo te digo, hola Edu, ¿qué tal? Y entonces lo que percuto es, hola Edu, ¿qué tal? No es eso porque eso sí la veo. Por ahí hubiera sido chum, tac, 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 chum, tac, paca. Y eso es, hola Edu, ¿qué tal? Ujú. Entonces, pero eso pasado al cuerpo. Bueno, para hacerlo rápido, fuimos a Ottawa, ellos nunca les dijimos que habíamos escondido las dos escenas en una coreografía de percusión corporal, los actores todos hacían el taller, hacíamos muchas cosas y cada tanto en el taller metíamos en la enseñanza de alguna de estas estructuras hasta que aprendieron las 40. Y la pasaban genial porque creían que era una danza, no sabían que eran las escenas de Turandot. Y les numeramos cada una de las 40, de la 1 a la 40, en realidad eran 38. Entonces, de repente estábamos haciendo algo, moviéndose por el espacio, y de repente yo decía 7, y todos tenían que hacer el movimiento percutivo del 7. Y Ujú. así hasta que lo internalizaron. Y jugábamos de A2, de A4, todos juntos, dos bloques. Lo internalizaron mucho. Hasta el último día, en el 10.º día, pusimos en el escenario a los 8 actores titulares que hacían la escena de rock, digamos. ¿No? Y les dimos, sabíamos qué decía cada uno de esos actores en esa escena. Entonces le dimos el número que tenían que percutir distinto a cada uno. Uno hacía la 1, la 7, la 16, el otro hacía la 2, bueno, era como que, bueno, cada uno toque la suya en orden y así completamos las 17 estructuras. Ellos no sabían pero ni imaginaron que eso era los textos guardados en la percusión. Bueno, lo hicieron con una energía vital enorme, lo tenían muy internalizado, y en un momento, cuando lo hicieron entero, le dijimos, bueno, ahora el actor tal vas a reemplazar todas las percusiones por todas tus intervenciones en la escena Tácate. Y nos miraban como diciendo, ¿cómo? Y entonces, un solo actor hablaba, los demás seguían con la percusión corporal. Así fuimos soltándolos de a poco para llevarlos a la palabra. ¿Qué pasó? Cuando volvieron a la palabra, perdieron toda la energía vital que tenían cuando lo expresaban con todo el cuerpo percutiendo. Y eso lo vimos todos. Estábamos en el teatro, los técnicos, el director, el guionista, los otros actores que no estaban en escena, vieron cómo se desinflaba la vitalidad de ellos en escena, cómo perdían presencia por únicamente irse a la cabeza y a decir las cosas ordenadamente como las habían estudiado, y perdieron toda la vitalidad. Dijimos, vuelvan a percutir, vuelvan esa energía, hasta que de a poco lo fueron llevando a una presencia más vital que se tardó, pero se llegó. Y las escenas cambiaron, porque costaba entender que antes de decir está tu presencia, que está ahí latiendo, y dentro de ese latido común, los 8 tienen que danzar al unísono, si no cada uno está en otra pulsación. Claro, claro, claro. Y medio que intuitivamente acertamos que era rock y la otra estaba en una de flamenco, porque a nosotros nos fue muy bien no saber el idioma,
idiomas, claro. porque no teníamos tan estructurado lo que estaban diciendo, por lo tanto para nosotros era sonidos. Esos sonidos los organizamos intuitivamente como dentro de un corazón general y a partir de ahí se organizaron todas las escenas. Y fue un trabajo impresionante, pero para nosotros también fue demoledor porque hubo que preparar esas estructuras primero Pero y qué desafío fue, además. sí, fue enorme el desafío, a tal punto que fue la única vez que hicimos esto. No es que lo volvimos a hacer no, hubiéramos querido porque te empieza a agarrar ganas. Sí que hemos hecho otras cosas con otros grupos de teatro, encontrar cuál es el ritmo de la obra, cuál es el pulso de la obra, más allá de lo que dice y el mensaje, porque si no estás ahí, estás sin presencia. O sea, Totalmente. hay un tema de que el encuentro entre nosotros como humanos, antes de la intelectualidad, antes de la temática, si bien ahora estamos hablando, hay algo que tiene que estar previo, que es como un nido de donde podamos pulsar. No importa si la conversación va por temas que quizás son dolorosos, es decir, Ujú. el tema es, estamos juntos en la conversación, no importa el tema que sea. ¿Cuánto nos procuramos de estar juntos antes de empezar a conversar? Porque esto es un poco lo que Hall también decía. Eh, Todo empieza por la autosincronía que en realidad no está en la conciencia, no está en el nivel consciente, porque la mayoría de nuestras funciones se organizan neurovegetativamente y nosotros no estamos haciendo nada para que así sea. Pero lo mismo a nivel de conversacional, y no estemos pensando solamente conversaciones de a dos. Ujú. Fíjate que la mayoría de las conversaciones en general pierden presencia porque uno no está escuchando al otro, porque hay como compartimientos estancos, sean dos, sean cuatro, sean seis. Entonces, eh, antes, es decir, no está esa unidad que es necesaria para poder conversar, Conversar, claro. para que no sean dos monólogos, porque, o tres monólogos o seis monólogos, digamos. Claro. Es decir, por eso Hall dice, hay algo antes que tiene que ver con todos los procesos de autosincronía que se producen para que yo pueda, y él lo decía, que a veces es espacial también el tema. A veces uno entra a un espacio a tener una charla o a dar una clase o lo que fuera, y y esto lo decía Hall también, cuando uno tiene que percibir la vibración del espacio, los Ujú. espacios irradian la vibración que tienen, y uno tiene que ver cómo comulga, todavía Mm. no empezamos a hablar, con Ujú. su espacio interno, con ese espacio en donde va a tener que producirse algo. Ya te digo, o en un café, una charla con alguien, o una clase, o una obra de teatro, o lo que fuera, o un campamento, no importa. Y siempre tenemos, según Hall también, avisos, ¿sí? Donde uno lo siente en el cuerpo, para lo cual hay que registrar, por eso hay que ir desenvolviendo lo inconsciente. El cuerpo te dice, ay, no me siento cómodo en este lugar. A veces te moves un poco y algo Ujú. te cambia, en el mismo espacio, o mueves cosas del lugar y algo sucede en el espacio que se libera. Y Ujú. todavía no empezamos ni a hablar, ni a dar la clase, ni a nada. Hay una anécdota buenísima de Peter Brook, Ujú. que tú sabes que yo también lo amo tanto como a Hall y a Nachmanovich. A Brook, él habla del espacio vacío y él tiene muy presente estas cosas, lo invitan a Japón Ujú. a la inauguración de un megateatro de 3.000 localidades, pero con lo último de lo último, y él cruza, él vive en París, de París a Tokio, llega tremendo, un edificio de diseño súper moderno, muchos miles de personas ahí a asistir a la conferencia de apertura con Peter Brook. Él se sube al escenario y estaba muy distanciado de la primera fila, de los 3.000 que habían o 2.000 que habían. Y tiene que empezar a hablar y dice, voy a ser sincero, no estoy cómodo. Todo lo que recibo del espacio en donde estoy ahora de pie son interferencias para que entre ustedes y yo realmente haya encuentro.
no volé desde París a Tokio para hacer esto y no comunicarme. Los invito a todos a salir al hall, que vamos a estar todos apretados, pero vamos a encontrarnos. Y hizo salir a todos al hall, estaban todos apretados, pero era más tribal. Y entonces él dijo, acá sí, aquí sí nos vamos a poder encontrar, aquí sí, sí nos vamos a ir escuchando, porque ¿sabes lo que hacía él hablando de conversaciones y espacio? A sus actores que hicieron giras mundiales por un montón de aldeas y lugares, si bien traían la obra preparada, los hacía durante el día, antes que llegara la noche y la función, a sentarse en distintos lugares de la ciudad para percibir el latido de ese pueblo, para percibir la energía de ese día en esa aldea, y desde eso venir al teatro y desde ahí entregar el presente. Es más, los actores que podían, porque no salían de entrada a la función, a la primera escena, él les pedía que se sentaran entre el público para que respiraran la energía del público de esa tarde, de esa noche, y que entonces pudieran captar cuál era la vibración intuitiva de lo que se había reunido ahí, y cuando entraran en escena trajeran eso al escenario. Es palabras mayores eso. Qué grande, realmente qué grande, porque estamos hablando de otro paradigma totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados, ¿m? Sí. Habitualmente en nuestro día a día. Es fantástico todo esto que nos estás contando, Rubén. Sí, disculpa Eh, que te interrumpí. no, 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 ya está, ya me extendí mucho. No, 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 es que me encantó porque Rubén contó esta anécdota con tanto lujo de detalle que lo dejé que la narrara con esa impecabilidad como lo hace él. Y acá, bueno, tengo aportes que nos van comentando a medida que vamos hablando. Consti habla de la autosincronía, Nati de la pura presencia a partir de lo que contabas vos recién de las teorías de Edward Hall. Y y esto que tiene que ver con, hablando del conversar, tomando también el concepto del conversar como esa danza entre el hablar y el escuchar, porque normalmente cuando nosotros decimos que escuchamos o creemos que escuchamos, habitualmente, o lo que tendemos a hacer normalmente, es escuchar para responder, ¿eh? Mientras yo estoy hablando, vos estás pensando qué me vas a decir o qué vas a responder a lo que yo estoy diciendo. No una escucha presente, ¿eh? Una escucha de decir, a ver, cuál es la energía que trae el otro. Como vos decías, primero la presencia, ¿eh? El latido, el pulso. Eso que nosotros acá, de este lado, por lo menos del planeta, estamos tan poco acostumbrados y que me parece brillante este aporte, esta propuesta que nos trae Rubén esta noche, por eso queríamos compartirla con todos ustedes, de poder navegar, poder disfrutar, poder discurrir sobre estas experiencias que nos trae Rubén y que también suele darla por distintos países en el mundo. Pero Rubén nos contaba recién experiencias traídas basado en la teoría de Edward Holm, basado en la teoría de Stephen Nachmanovich, pero quiero contarles que además Rubén, toda esta propuesta que nos cuenta aquí, que nos narra, él también la lleva a espacios organizacionales. Y me gustaría, Rubén, que cuentes algo de esa experiencia, porque Rubén, para quienes no lo vieron, tiene también en YouTube lo pueden ubicar, tiene un video TED, tiene una conferencia TED donde él pudo desde el ritmo, poder ilustrar estos conceptos. Me gustaría que cuentes alguna experiencia en empresas, en organizaciones, desde esta mirada, desde esta mirada Eh, relacionada a todo lo que tiene que ver con el ritmo, el pulso previo a la conversación. ahora voy a ser fiel a eso porque escuché todo lo que me has preguntado, pero también por ahí vi volando una pregunta que creo que decía cómo encontrar el ritmo de una conversación. Y que Gracias. quisiera aclarar algo de esto. Porque, primero, lo de Edward Hall es una experiencia más que una teoría, porque estuvo 30 Ajá. años yendo a todos lados, viendo, Bien. filmando y viendo. O sea, hay algo que fue constatar algo que ya era, es decir, algo que ya existe, solo que él lo tradujo. Lo tradujo. Ujú. Hay que entender esto. eh, el cosmos ya funciona por vibraciones, por diferencia de vibración, por pulsaciones. Entonces,
Y todo eso está cambiando todo el tiempo. Entonces es difícil decir hay un método Mm, para detectar. Me voy con un aparato al bar y antes de que llegue Edu para tenemos un café, mido la vibración que hay y lo capto. Por eso yo conté muchas cosas intuitivas, porque es parte del juego, del misterio de la existencia, porque es como si te dijera Jung, cuando habló de la palabra sincronicidad, Jung, fue un descubrimiento que hizo Jung. Es decir, ¿la sincronicidad existe porque Jung la nombró o ya no, bueno, él la nombró sincronicidad, podría llamarse jirafa y sería ujú, el mismo, ¿no? Digo, porque alguien dijo, jirafa es un fenómeno en donde dos seres oscilan en común, ¿no? Pero le puso sincronicidad. Ok, más allá del nombre que nosotros le pusimos, hacia miles de millones de años, ese fenómeno se producía todo el tiempo. El cosmos funciona en un estado de sincronía permanente. Entonces, y siempre fue cambiando, con cambios de era, con eso. Entonces, es muy difícil entender esto como si fuese una metodología para alcanzar el ritmo. Ya lo voy a decir claramente, no hay manera, no por estudiar más, no por leer más, uno va a ser una celebridad de intuir cómo tienen que ser las cosas, porque la vida te va a cachetear por ahí, porque te lo da vuelta, porque el ritmo está así, de repente cambió. Y lo único que te pide, si estás en presencia, es que rápidamente te adaptes a la nueva pulsación. Pero no ujú, sabes cómo va a ser. Uno no sabe cuándo va a ser su próximo latido y si lo va a tener, ¿no? Porque podés no tener el próximo latido. ujú. Es así de efímero, así de frágil, y es casi la condición del funcionamiento del cosmos. Pero no lo digo como mala noticia. Hay que estar así de despiertos, porque si no, el ritmo que crees alcanzar ahora, al instante siguiente lo vas a perder, pero es matemático eso. Entonces, volviendo a tu pregunta, para quedarme tranquilo con mi conciencia de que no hay un método para poder hablar mejor o estar en una conversación mejor, sino es estar muy alertas, pero muy alertas con el otro, porque es comunitario, es decir, no es individual, es como un interser con lo que te rodea. Sí, El, sí. Volviendo a lo organizacional, me parece que sí cuenta acá cómo nosotros fuimos a parar por primera vez a una organización. Y Ujú, estábamos haciendo en Barcelona nuestro musical, eh, y un día después de una función, una mujer se nos acerca y nos dice que era psicóloga y que estaba muy fanática de los musicales. En ese momento en Barcelona estaban muchos musicales al mismo tiempo en cartelera. Ella había visto todos y le faltaba ver el nuestro, que era El violinista sobre el tejado. Y dice, he visto algo más aquí que sucede, porque hay algo en la energía de toda la compañía arriba del escenario que capta al público, que nos agarra de una manera distinta de los otros musicales. ¿Qué hacen? Nos preguntó así. Y nosotros ujú, dijimos, la verdad es que tratamos de hacer ejercicios antes de salir a la función, por lo menos 2 horas antes. Pero ¿y para qué hacen ejercicios si ya conocen la obra? Porque sí, ya sé que conocemos la obra, pero necesitamos volver a estar presentes y no mecanizarla, para que le demos presencia cada día. ¿Se puede ver? Sí, porque cada día vemos, no sé, inventamos algún ejercicio y hacemos. Obviamente hacíamos ejercicios de ritmo, de, bueno, distintas cosas. Muchas de las cosas que a veces compartimos con los grupos en Tucumán, en Santiago del Estero, son producto a veces de esas búsquedas, porque tampoco podías tener un solo ejercicio para cada noche porque se estructura otra vez. ujú, Entonces, ella vino, le dijimos, la invitamos, que venga cuando quiera, y podía ver la función desde adentro ahora, no desde la platea, sino adentro. Hizo eso, y no me acuerdo qué ejercicio hicimos aquel día, salimos a la función después de estar todos en una especie de centramiento a encontrar al público, y ella cuando termina la función nos dice, yo les dije la verdad, pero no toda la verdad. Soy psicóloga, pero realmente trabajo como directora de recursos humanos de Nike España. Quiero que vengan a hacer estos ejercicios con todos los gerentes de marketing de Nike. Y nosotros, que nunca en la vida queríamos ir a meternos en las organizaciones, dijimos, pero espérate,
estos ejercicios con los de Nike, ellos es un grupo de teatro que ya llevamos 9 años, no podemos resolver con tu gente en una Claro. hora, porque van a tener muchas resistencias, no pusieron el cuerpo. Dice, ¿cuánto quieren? ¿Cuánto tiempo quieren? Y nosotros no sabíamos ni qué decir, dijimos 3 días, porque no sabíamos, no queríamos ir. Ujú. Y nos dijo, ok, yo les organizo 3 días con la gente. Y como le daba miedo, y esto es literal, puso a una amiga psicóloga y el curso lo llamó Conversaciones, Conversaciones Eficaces. Eficaces. Sí, sí, perdón, presentaciones eficaces. Y Presentaciones eficaces. entonces nosotros hacíamos la parte de la mañana, por decir de alguna manera, de poner el cuerpo y no hablar nada, y a la tarde, después de comer, daba a la amiga las Claro. pautas de cómo hablar en público, qué De sé cómo yo. hablar en público. Bueno, ¿qué pasó? Hicimos la primera mañana, no se querían sacar las zapatillas porque eran todos con zapatillas Limited de Nike, ellos, Claro. y nosotros queríamos que trabajen descalzos. Dijo, Ujú. bueno, como quieran, no se saquen. Bueno, la verdad que se metieron, fue muy emocionante esa primera mañana, y comíamos y entraba ella a dar su parte. Y no encajó, no encajó. Y estos gerentes que eran difíciles, no la escuchaban. No la escuchaban. Entonces tomó su cartera y dijo, me voy, no puedo. Y se fue a los 15 minutos. Y la chica, la directora de recursos humanos que nos llevó, nos dice, me tienen que salvar el trabajo, hagan algo, pero nosotros no vamos a hablar de cómo se habla en público. Claro. Y dice, bueno, lo que sea, tienen todo para ustedes. Y nada, y fueron 3 días completos de poner el cuerpo, y ella en agradecimiento, nosotros creíamos que esa era la última vez, la primera y última que íbamos a estar en una organización a ese nivel. Y ella, en agradecimiento, empezó a llamar a los directores de recursos humanos de Danone, de Unilever, de Bacardí, de Barcelona, y empezaron a llamarnos y tuvimos que empezar a ser menos hippies, porque nuestro lenguaje no era muy organizacional, Ujú. y adaptarnos, y bueno, y todavía estamos, todavía estamos trabajando. Si me preguntás cuál es la síntesis del ámbito organizacional, por lo menos por lo que fue para nosotros, fue como el ámbito en donde más pudimos pulir, pulir a fondo nuestro ego. Ujú. Porque si había un espacio de todos los lugares donde nosotros dábamos talleres que no querían saber de nada con nosotros, ni poner el cuerpo, iban obligados, y los teníamos a todos de espalda inicialmente, era en las distintas organizaciones, en las multinacionales, que tuvimos que buscar muchos recursos adentro nuestro para no enojarnos Ujú. con la indiferencia que ponían a lo que llevábamos, que creíamos que era buenísimo, pero para ellos era una tontería estar con los tambores, estaban perdiendo el tiempo. Bueno, tuvimos que alquimizar mucho ahí para poder subsistir y darlo vuelta y no darle tanta importancia personal, y poder hacer realmente grandes transformaciones. Pero primero nos transformamos nosotros. Claro. Muy, muy, muy fuerte fue eso, toda esa experiencia. Claro que sí. Que te hablo hace mucho, después ya eh, fue como una gran pauta para limpiar lo que por ahí nos quedaba. Igual siempre hay que estar limpiando el ego, obviamente, pero ahí era como un acelerado intensivo que o lo hacías o no podías seguir trabajando en Ok. esas condiciones. Más que nada porque uno sabía que estaba llevando, estamos hablando hace 25 años, Ujú. unos lenguajes que hoy todavía cuestan, pero ya te aceptan más. Pero hace 25 años entrar con lo corporal, con lo no verbal, con mirarse, con tocarse la mano, qué sé yo, no era algo que tenía cabida fácil. No era muy común en las organizaciones, No, sí, no, en de verdad, absoluto, de en verdad. absoluto. Pero bueno, quería citar esta experiencia tuya porque a partir de esta experiencia que yo he tenido la oportunidad de vivenciar estas dinámicas propuestas por Rubén, eh, se puede ver un aspecto muy importante más allá de lo conversacional que impacta fuertemente en las relaciones humanas y yo lo he podido vislumbrar en todo lo que es la coordinación de acciones y el trabajo en equipo, Sí, a través de estas dinámicas lo sí. relacionado a la coordinación, el liderazgo también, el liderazgo
algo que sin decir una palabra se puede ejercer liderazgo, entrenar liderazgo y producir liderazgo a través de esta propuesta también. Y a nosotros Así que bueno, brillante. el ritmo esto también lo decía Hall. Hall hablaba algo que después lo decía Gurdjieff también. El ritmo es la tercera fuerza. Ujú. Y daba la imagen de un cierre, el cierre que tiene los dientitos de cada lado y la cremallera, La el cierre que primavera. cierra. Entonces Ujú, Hall decía, el ritmo es la cremallera, une las dualidades, une las dos polaridades, ujú. aglutina y la convierte en unidad. Y es cierto, el ritmo, que no es siempre el mismo ritmo, insisto con eso, es lo que hace el corazón en nuestro cuerpo. ¿Qué hace el corazón? Que va adaptando las pulsaciones para que todo el resto se sienta que es parte del mismo cuerpo. O sea, es la tercera fuerza. Claro. Es simbólico lo de la tercera fuerza, porque si uno lo mide por triadas o dos polaridades que hay que unir. ¿Cómo las unís? ¿Cómo dejamos de estar en los extremos con una tercera fuerza que tiene que aparecer que lleve a la unidad? El ritmo es eso. El ritmo es eso. Insisto, no pensar en el ritmo de una canción y el ritmo de la música. Claro, estamos Es hablando de otra los dimensión. ciclos, los Mm. ciclos pulsátiles en donde sucede toda la existencia, desde la micro, nano, que tiene vibración, hasta la macro. Es eso un poco. Excelente, excelente. Bueno, Rubén, no vas a creer, pero ya han pasado 47 minutos desde que hemos Dios, comenzado a conversar. Es increíble cómo vuela el tiempo. ¿queda Y bueno, gente viva? ahí tenemos nuestros seguidores que están ahí pendientes a cada relato, a cada propuesta de Rubén, en este caso, a través de este espacio conversacional. Bueno, estamos ya prácticamente sobre el final, pero me gustaría dar el lugar a personas que quieran hacer alguna pregunta, algún comentario, lo que deseen expresar, aprovechando la presencia de Rubén. Aquí nos Eso, dicen que que improvisen, que improvisen. improvisen, exactamente, ya Improvisen, que porque esto es una pregunta, no se va a repetir más en la historia del universo. absolutamente, absolutamente. Nos decía ahí Nati que tenemos 50 personas que están pendientes desde Vivas, Facebook, vivas, ¿eh? presente. Presentes, presentes, absolutamente. Eh, bueno, esto que decíamos de la conversación, que hablábamos recién de la conversación, esa danza entre el hablar y el escuchar, se lo veía muy vívidamente, que yo lo hablo desde mi experiencia, que lo he vivenciado a través de las dinámicas que propone Rubén. Y dicho sea de paso, Rubén Segal, tenemos el honor de que Rubén Segal sea uno de los docentes de la escuela Nacer University, a través de la cual impartimos todo lo relacionado a la propuesta de constelaciones familiares. Aquí nos hacen una pregunta, dice, ¿cuándo te diste cuenta, Rubén, que querías dedicarte a transmitir este conocimiento? Wow, es una buena pregunta, es una linda Ujú. pregunta. No se va a repetir nunca más. No se va a Eh, repetir nunca más. Aprovechemos. yo marco 3 episodios, todos a muy temprana edad. El Ujú, primero, literal, los digo rápido, porque no hay más tiempo, fue escuchar, te diría a lo lejos, porque yo estaba en mi habitación, tenía 2, 3 añitos, no más, ujú, y de la televisión de mis padres salía la música de una película de Fred Astaire, y yo escuchaba los chapitas golpeando, escuchaba los ritmos del, bailando tap. del tap, sin verlo, sin verlo. Eso lo recibí en mi habitación como si hubiera sido un aroma de chocolate. Es decir, no lo sé explicar, pero sí hay un primer cachetazo al alma diciendo, mira, mira esto. Pasaron un par de años más y a mí me llevan a ver un musical por primera vez al teatro, un musical de los Ujú, grandes. Casualmente fue El violinista sobre el tejado, que en esa época lo interpretó Raúl Rossi. Y ujú. yo tenía 6 años, 5 o 6 años, no tenía más, y yo no entendía muy bien de qué iba la obra, pero así como el TAP me había dado un aviso, el, el- lo que vi en el escenario, que era mucha gente cantando y bailando al unísono juntas, me provocaba otra vez un estupor, otro aroma de chocolate con almendra, más o menos, ¿sí? Era como, ¿qué es esto? ¿Qué? Era inexplicable, ¿da? Me encantaba sentir
una especie de tribu, de comunidad que cantaba junta. Pero no lo sé, ahora te lo estoy explicando, en ese momento no lo podía explicar. Era una Ujú. sensación muy clara, no sé dónde, en el corazón, todo el cuerpo. Y después, unos pocos años después, a los 13 años, ahí sí fue un encuentro absolutamente que ahí ya fue ir a tocar el cielo con las manos con un profesor de educación física en el cual nos hacía vivir la educación física a través de pautas rítmicas, porque Mario López, que en paz descanse, tenía una concepción, él era vicerrector del Instituto Nacional de Educación Física, pero en el instituto no lo dejaban probar esto, y lo probó con nosotros, que éramos más chavales, más chiquitos. Ujú. Tenía una concepción de que el ritmo, y esto lo dice Hall también, es enemigo del esfuerzo. El ritmo es enemigo del esfuerzo. Cuando estás en esa especie de cadencia rítmica, no estás sintiendo que estás haciendo fuerza. Entonces, él decía que la educación física no debería ser enseñada como un sacrificio al cuerpo, a romperte el lomo, ¿no? Sino que si entramos, y ahí empezamos, jugábamos con pelotas, con bastones, tratando de encontrar un mismo movimiento al unísono, y era estremecedor cuando dábamos al mismo tiempo, los 40 que éramos, el mismo bote con la pelota. Y bueno, hubo un ejercicio donde él simplemente tocaba el panderito y dice, ustedes se mueven y yo voy a ir variando y ustedes varían el movimiento del cuerpo con cada variación casi junto conmigo. Y eso era un ejercicio que duraba 40 minutos y que de verdad desaparecía, ya el cuerpo se movía solo, uno amplificaba su percepción, entrabas en un trance con toda conciencia y ni siquiera lo podíamos explicar como te lo estoy explicando. Pero sí que ese día dije, esto es absolutamente sublime. Y cuando vos tocas algo tan sublime, la verdad que lo único que querés es compartirlo. Porque la pregunta fue, ¿cuándo te diste, cuándo querías es? Es decir, para mí hay un principio de la creación que tiene que ver con la generosidad. No, el cosmos es generoso. Todo lo que recibimos es gratis, nos lo dan Exacto. sin que nosotros, y nosotros llegamos siendo la especie que llega última, tenemos más caudal y capital que los animales que nos precedieron, que las plantas que nos precedieron, que los microbios que nos precedieron. Entonces, el tema es que si tú ves que todo en la creación es generoso porque se expande y se transforma y es para todos, entonces, cuando uno tiene una experiencia de unidad tal, con como siendo el reflejo de esa creación, también te viene un impulso de que no te lo querés guardar, lo querés entregar. Pero, Compartir, pero, claro. pero si querés, llévalo a la respiración. Cuando Ujú. nosotros respiramos, el oxígeno que respiramos, ¿quién nos lo entrega? Todo el mundo vegetal está trabajando para que nosotros respiremos y nosotros después devolvemos. Es decir, pero hay un principio de que si ellos no te quieren dar, acá no hay existencia. Entonces, no habría creación si no estaría la generosidad latiente permanente. Entonces, ahí tenés esta cosa de todo está intersiendo todo el tiempo, no es soy yo, es un interser con todo. Entonces, eh, cuando yo tuve estas primeras experiencias, independientemente si yo era un chico feliz, no era tan feliz, pero eso me dio una inspiración increíble y bueno, es una sensación de querer salir a peregrinar y compartir eso, no a bajar línea, a compartir que sigamos descubriendo qué hay ahí, porque uno no buscó tener esa experiencia, la experiencia te la encontraste y después la perdiste. Ujú. Si cada vez que yo quiero reproducir lo que vivimos con Mario López, nunca más la encontré. Encontré Claro. otras, pero Ujú. esa nunca más. Pero alcanzó para que después, 45 años, uno siguiera queriendo compartir, como en este momento estamos compartiendo, digamos. Estamos compartiendo. Qué belleza. Bueno, a propósito, sumo esta intervención de una de las personas que nos está escuchando. Dice, belleza, cuando una persona encuentra la belleza, se queda ahí el mayor tiempo que pueda, ¿eh? Sobre todo el tema del intercambio. Interser, me encantó, dice Gracielita, ¿eh? Eso El es un interser, término, ¿eh?
Eso es un término del monje budista Thich Ham. Ajá, Él habla de que no existe el ser. Es muy fuerte lo que dice. Existe el interser y es una palabra que no está en el diccionario, porque no existe nada que funcione aislado de lo demás. Y es maravilloso lo que lo dice. creo. Y entonces él creó esa especie de palabra. Todo está intersiendo. Y a mí me parece que sí, Claro, que el ritmo a mí me dio, sin saberlo, es esa visión de que todo interés, no, no es todo de interés de intereses, sino todo inter es de interser. Eh, claro, 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 claro que sí. es un poco Rubén, así. Señores, brillante, se nos pasaron ya 56 minutos, 56 minutos, y me gustaría que una última palabra tuya para cerrar esta hermosa charla que hemos tenido, que hemos podido compartir con los amigos que nos siguen semana a semana, antes que nos saque Facebook del aire, como solemos decir, una palabra tuya para el cierre, ¿sí? Antes de despedirnos. amor y gracias. Dije dos. Muchísimas gracias a vos, Y sinceramente. un placer, Eternamente agradecido, un placer. igualmente, eternamente agradecido. Gracias de mi parte. Natalia y yo te agradecemos enormemente por lo que significás para nosotros, no solamente en nuestras vidas, sino también aquí en la escuela y para toda la gente. Aquí Jorgito Geranio te saluda también, como siempre, un honor Ahora, escuchar. Gracias el, inmensas. el- el amor y Eh, gracias fue para todos los que estuvimos compartiendo, ¿eh? para todos No los que te- estuvimos compartiendo, claro para que que no sí, sé claro que sí. cuántos eran, pero no importa, pero no hubiera sido, estuvimos intersiendo todos. Interciendo permanentemente. Gracias a Rubén, gracias a vos Rubén por estar, por aceptar nuestra invitación. Gracias a todos los que participaron tanto desde Zoom como desde Facebook, que nos siguieron ya en estos 58 minutos van a ser. Ha sido un brillante momento que hemos pasado juntos aquí compartiendo junto a Rubén Segal, nuestro gran invitado, nuestro gran amigo, que nos ha ilustrado con todos sus relatos, algo que nos sirve muchísimo y lo llevamos en el corazón. Muchísimas gracias nuevamente, Rubén. Gracias. Tenía ganas de decir Tafí del Valle, pero no, no podemos. No, no me quiero hacer ilusión. Porque, Algún día pues, volveremos. bueno, Algún día volveremos. Muchas gracias, Rubén. Muchas beso, gracias gracias a todos, saludos a todos los que nos estuvieron viendo. a todos y muchas gracias. Será hasta la próxima semana. Gracias, Edu. Chao, chao.